Ser podcast. Comienza en la cadena SER ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubels. Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you smile. All human life is here, from the feeble old deer to the scream. Muy buenas tardes a todos. Todos tenemos recuerdos televisivos, algunos están pegados a la infancia, a la merienda después de la escuela, otros a los descubrimientos. El caso es que la tele en España, que el año que viene cumplirá 70 años, es una máquina perfecta de construir momentos inolvidables, entrañables, iconoclastas, perturbadores. La memoria audiovisual la tenemos pues varias generaciones de españoles. Así que hoy en ¿Y tú qué miras? La tele y la nostalgia. Domingo 28 de octubre de 1956, 6:15 de la tarde, en Madrid había 600 televisores y cada uno costaba 25.000 pesetas. Franco, el dictador, tenía uno de ellos en su Palacio El Pardo, a donde habían llegado una veintena de aparatos que fueron repartidos por casas ilustres. Desde el Paseo de La Habana se inauguraba oficialmente Televisión Española, con su carta de ajuste, su misa, sus discursos inaugurales, su nodo, sus coros y danzas de la sección femenina y, como no, el parte. Laura Valenzuela aparece en las pantallas, se convierte en Laurita, la primera película es Sisi Emperatriz, 1957, y la primera retransmisión de un partido de fútbol, un Real Madrid con Matías Prats en febrero de 1959. ¿Quién no se acuerda del nodo? He aquí al Barcelona en el abarrotado Estadio Santiago Bernabéu antes de su encuentro con el Real Madrid para el Campeonato Nacional de Liga. Partido de la máxima emoción entre los dos grandes del fútbol español. Pone la pelota en juego el Real Madrid y desde el primer instante se establece una recíproca vigilancia de ambos delanteros. Chocan aparatosamente Suárez y Copa. Bueno, suficiente fútbol. No me quiero además ir tan lejos. Afortunadamente ya tenemos un audiovisual maduro, ya hemos visto lo de aquí, lo de allá. Hemos construido un buen imaginario colectivo. Y para hablar de esto, nos acompañan esta tarde un creador y un ejecutivo que están siempre condenados a entenderse. Dani Pérez es vicepresidente, tiene un cargo pomposo. Dani Pérez es vicepresidente de programación de AMC Networks para el sur de Europa. Y ese es el detonante de este programa, también te lo digo, porque estrenó el mes pasado AMC el canal BIN Televisión, BIN TV, que es una herramienta imprescindible para que espectadores televisivos de todos los tiempos se dejen arrastrar por la nostalgia, por la buena nostalgia. Y esta es la mítica banda sonora de la serie que ha elegido Dani Pérez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir y muchas gracias por impulsar el canal. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos y el canal creemos que era algo súper necesario. ¿Verdad? Muy, muy necesario. Es que yo cuando lo vi dije, pero esto como no se le ha ocurrido a alguien antes de aglutinarlo todo. De agrupar. Claro. Efectivamente, es decir, hay mucho contenido que evidentemente lo podías encontrar en algún otro sitio, pero la idea de recuperar la esencia todo en el mismo. Y la esencia, que es un canal lineal, que es la naturaleza de donde se veían esas series, poder tenerlo todo junto y hacer una combinación de 3 décadas, 70, 80, 90. Qué bonito. Y hemos ido además a lo que ha tocado el corazón de muchísima gente, verdad. series muy reconocibles. Eso lo vamos a explorar, pero déjame que salude a nuestro otro invitado, que es David Sainz, que es guionista y director
y creador de aquella revolucionaria webserie que se llamó, bueno, y se llama, porque está ahí todavía en YouTube, que se llamó Malviviendo. Entre otras cosas, además, este año ha firmado junto a Enrique Lojo la serie En Fin, con Malena Alterio, con José Manuel Poga y Raúl Cimas, entre otros. En Malviviendo, cada intro de la serie homenajeaba a una serie. Yo todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer, y yo lo haré. Y el próximo antes de ayer. David Sainz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta canción, ¿qué era? Esta canción es la última canción que sale en la serie Malviviendo, son los últimos créditos que nos la hizo SFDK, grandes amigos y ídolos del grupo que empezamos. Y bueno, sí, esto es justo lo que no es una intro de serie, pero bueno, al final se convirtió en la sintonía de la nuestra, claro. Pero la intro uno de esos homenajes lo vamos a escuchar. ¿Saben el amigo de su hijo por el que sospechan que el niño fuma? ¿O el novio de su hija por el que se preguntan en qué han fallado al educarla? Ese tío con mala pinta al que miran de reojo y al que las señoras temen y evitan por la calle soy yo. Me llamo Jesús, pero todo el mundo me llama Negro. ¡Yo, Negro! ¿Qué pasa, Negro? ¿Qué pasa, Negro? Hace ya 5 años que me vine de mi isla para terminar mis estudios. 5 putos años. Bueno, este es el arranque, David, del primer episodio de Malviviendo. Hay que decir que fuiste un visionario porque, en fin, no solo era una webserie, sino que era una narrativa a la que no estábamos para nada acostumbrados. Pero yo quiero saber esos homenajes de los que hablábamos en las cabeceras, ¿de dónde te salen y qué querías con eso? ¿Y a quién homenajeaste? Bueno, sí, nosotros éramos todo el grupo, ya no solo yo, sino todos los que empezamos con esta historia. Nos conocimos sobre todo, bueno, estudiando, ¿no? Y hablando de series y de películas. Y al final nos unían mucho las series que estábamos viendo en aquel momento cuando empezamos, las que estaban todavía en activo. ¿Qué año era? Sitúanos. 2008. Claro, hace 2 días para mí, pero nada, bueno, claro. Claro, pero no has escuchado mi voz con 16 años menos de tabaco. Ostras, sí, total, sí. Didi. Y bueno, y eso, y nos unieron series como Lost, como Dexter, las que estaban en aquel momento emitiéndose, ¿no? Y que eran las que comentábamos cuando llegábamos. Y todo empezó porque un colega, Javi Lería, que es nuestro postproductor, se había comprado una camarita así buena y estaba como grabando con su tío una especie de parodia de la intro de Dexter. Y nosotros estábamos como pensando cuál iba a ser nuestra intro, y cuando vimos lo guay que quedaba, lo convertimos al andaluz. Dexter cortaba unas granadas, ¿no? Que hacían alusión a la sangre. Nosotros cortamos un melón, ¿no? Que era lo andaluz. Entonces, poco a poco hicimos esa primera y luego dijimos, tío, no podemos hacer todo el rato la intro de Dexter, ¿no? Qué poca vergüenza. Así que dijimos, ya para tener poca vergüenza vamos a tener menos, y cada una de las cabeceras homenajeará a una de las series de nuestra vida, ¿no? Y cuenta cuáles más se hicieron. ¿Qué homenajes pues más hicisteis? Pues ya te digo, 30. Aparte de las modernas como Juego de Tronos, Dexter o de aquellos tiempos, sí que homenajeamos también, por ejemplo, Alfred Hitchcock presenta, Expediente X, Alf, ¿sabes? También tiramos de algunas de nuestra infancia o preadolescencia. Pues mira, esto me viene muy bien porque justo buena parte de estas que acabas de citar están en ese canal. Bueno, ha hecho pleno. Ha hecho pleno. Cuéntanos, a ver, explícanos exactamente ese canal. ¿En qué consiste? Pues, intenta decir, ¿resumido? Sí, y sobre todo que el oyente diga, me voy a mirarlo ya. Por supuesto. En principio, VinTV es una celebración de la nostalgia. Es un de la buena nostalgia. De la buena nostalgia. La nostalgia bien entendida. De la nostalgia no entendida como algo idealizado ni algo negativo. Es como una celebración y como algo que nos devuelve un momento muy bonito de nuestras vidas. Entonces, cogiendo un espectro que hemos querido acotar entre los años finales de los 70, muy 80s y los 90 hasta cierto punto, pues es una ventana, un hogar, de hecho, donde puedes ver muchísimas de las series con las que crecimos. Yo soy del 75, pues mi generación, una generación previa y una generación posterior.
Por ejemplo, ¿qué tenemos en el canal? Pues lanzamos el pasado 1 de julio con series como El coche fantástico, Se ha escrito un crimen, Alf. Mira, Alf. Alf, ahí está. Las chicas de oro, Alfred Hitchcock presenta, Magnum, todas tus Corrupción series, en Miami y Expediente X va a estar también. O sea, por eso te he dicho que ha hecho pleno, David. Entonces, hay una combinación de sitcom, una combinación de policíaco, hay serie española, tenemos Verano Azul, por ejemplo, tenemos El hombre y la tierra, que hemos querido hacer ese homenaje también al documental, porque creemos que era una serie capital para todos los años 70 y principios de los 80, nos enseñó a ver el documental de una forma diferente. Tenemos Doctor en Alaska, tenemos Twin Peaks, y con esa yo es la que me quedo. Vamos a oír el resumen del canal. Somos la generación del aeróbic y el teléfono fijo, la que con 5 duros hacía maravillas. ¡Ay! Nos divertíamos con cosas muy guays. Y si algo se estropeaba, pues ya ves, Truz, lo arreglábamos. Les sugiero que estén muy atentos a la pantalla. Ya está aquí 20V, el canal más flipante para revivir aquellas tardes de merienda y tele. ¿Has traído vídeo? Sí. Los carrozas podrán darse un voltio por el pasado y la vasca a alucinar pepinillos. No quedamos en que no hablaríamos de los hijos. ¿Y dónde estás? Enseguida. Toma ya. Van a flipar en colores reviviendo momentazos míticos. Ha muerto Tanquete. Porque en 20V somos unos Pink Floyd. Tenemos las series que más molan y que siguen funcionando como un tiro. ¡Oye, Willy! ¡Al! Y los protas con más nivel, Maribel. Mira, sobre gustos no hay nada escrito. Tú. Por fin puedes ver las series de tu vida como se merecen. Porque vuelve la televisión que marcó para siempre a generaciones enteras. ¡Ay, mi bizcochito! ¿Títulos? Tú pide, porque tenemos un mogollón. No son solo series, forman parte de tu vida. Y ahora puedes volver a vivirlas. Paula. ¿Estás en la onda? Únete a la fiesta de 20V. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Claro, yo me pregunto una cosa, David, Daniel, es que esto es muy generacional. Es verdad que hay determinados latiguillos que no todo el mundo puede comprender. Ahora vendrá mi compañero Mario Panadero, que tiene unos insultantes 27 años, y veremos cómo emitimos en frecuencias distintas. Pero David, yo quiero saber, tú como creador, claro, vosotros tenéis referentes, influencias. Cuando tú oyes todos estos títulos, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué te produce como creador? Bueno, es que este es el contenido con el que yo crecí, ¿no? Cuando nuestra única opción de oferta eran 2 o 5 canales, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes se ha hablado, por ejemplo, Se ha escrito un crimen, ¿no? Parece mentira, pero ese es uno de mis grandes referentes, porque mi madre es una adicta a los procedimentales, se los papea todos, y este fue el primero que ya no se perdía y que, claro, como en mi casa solo había una tele, o veía Se ha escrito un crimen o no veía nada. Entonces, la verdad es que al final terminé haciéndome muy colega y defendiendo en voz alta, como hacía mi madre, a Jessica Fletcher, ¿no? Ahí, aunque había un cómico canario, Manolo Vieira, que decía que qué curioso que siempre que mataban a alguien estaba la vieja esa por ahí. Totalmente. ¿no? Que a ver si va a tener más culpa de la que, ¿no? Mira, vamos a escucharla, vamos a recordarla. Temazo. Temazo, ¿eh? Me encanta esta banda sonora, me encanta. Es que además te mete de lleno. Es que además fue una época en que las sintonías eran súper importantes, tanto o más como los personajes de las series, y te identificaba directamente con lo que ibas a ver. O sea, hay un reconocimiento directo de música con la serie.
Claro, yo tengo una pregunta para los dos en ese sentido. Ahora no vivimos en la época de la tele tradicional, sino en la del superespectador, que ya tiene herramientas de análisis y bueno, es mucho más sofisticado que el de las generaciones anteriores. Todos nos hemos puesto ya al día también, ¿no? Este canal, el BIN Televisión, recoge esas piezas televisivas de hace 40 o 50 años y yo pregunto, por esto que decías, ¿vosotros creéis que dentro de 50 años unas nuevas generaciones podrán tener fijadas en la memoria contenidos audiovisuales como los tenemos nosotros? Dani, ¿tú qué dices? Yo tengo serias dudas. Pero le comentaba a David un tema que era importante, y es que en aquel momento todos veíamos lo mismo y todos sabíamos lo que el amigo estaba viendo. Y toda la conversación giraba alrededor de una misma serie, porque era lo que tocaba ver y teníamos unas horas muy marcadas. Yo me acuerdo perfectamente, Coche Fantástico, a partir del 1 de agosto del 85, ahí no se movía nadie de su casa, y en cuanto terminaba el Coche Fantástico te estaban llamando al timbre, ya para bajar a la calle. Entonces, eso yo creo que las nuevas generaciones lo han perdido un poco precisamente por el exceso de contenido que tienen, porque está todo muy atomizado, porque yo creo que no se ve tampoco el contenido con pausa, con una dedicación tan total como teníamos nosotros frente al televisor. Coche Fantástico. También. Temazo también, Temazo. ¿Eh? Y pelazo. David, y pelazo. David, ¿y tú qué dices? ¿Que sí o que no? ¿Que dentro de 50 años podrá haber aquí gente hablando de esto o no? Yo creo que, bueno, al final siempre hay unas cuantas que de repente se hace casi obligatoria. O sea, hay un momento en el que si no has visto una serie concreta estás fuera de la conversación de una mesa, ¿no? Eso sigue pasando. Pero es verdad que no es tantísimo como antes. En realidad es verdad que antes es que teníamos A, B y C, ¿no? Entonces tampoco, o sea, era complicado que no conociésemos las series porque habían básicamente pocas. Ahora es verdad que uno empieza a buscar en el catálogo de una plataforma que ver y se acuesta sin haber tomado una decisión unas cuantas horas después, ¿no? Pero creo que al final, por lo menos en mi caso, sí que seguimos arrastrando eso y con chavales que de repente conozco que empiezan a trabajar con nosotros y tal, los referentes son muy distintos, pero sí que hablan de sus referentes, porque al final, bueno, es verdad que también me rodeo de gente que se dedica a esto, ¿no? Entonces, claro, eso también tendrá que ver. Sí, pero es verdad lo que decía Dani, que está todo muy... Yo tengo una hija de 19 años y, claro, ve muchísimas cosas, pero yo no sé si se le van a fijar en la memoria. Esta es la... Claro. Por ejemplo, esto. Ya sé que te duele. Para mí sería durísimo que fuese al revés. Gracias, pero no tienes de qué preocuparte. Me siento bien. Lo creas o no, me alegro de que estés aquí. Escuchamos a Ali No McBeal, como exnovio, sino como abogado. Dani, que fue... No sé si tú te acuerdas de esta serie, David. Sí. No Yo aquí estaba empezando a fumar, así que ya eso lo recuerdo. Claro, en 97 ya. Pero es que esta serie fue distinta. Por eso está ahí. Por eso está ahí. Claro, eso te iba a decir, el criterio de selección. Como decías, 70, 80, los 90 los hemos querido tocar de forma muy puntual, pero Ali McBeal está ahí porque fue una revolución. ¿Verdad? Igual que Twin Peaks en el 90 fue una revolución a todos los niveles, a nivel narrativa, a nivel impacto. Ali McBeal tenía una forma de explicar una serie clásica en principio, una serie de una abogada. O sea, durante los años 80 teníamos un montón de series en bufetes de abogados, pero una serie en la que de repente los personajes se arrancaban a cantar, que había un bebé transparente bailando. Total. Claro, aquello era súper nuevo. Entonces, por eso hemos querido recuperarla también para BIN TV. No lo es súper habíamos... moderna, Ali McBeal, ¿eh? Súper moderna. ¿Verdad? Sí. ¿A esta nunca le hicisteis homenaje? No, a saber cómo ha envejecido el bebé ese, también te lo digo, ¿eh? A saber cómo ha envejecido, sí. Pero bien verlo ahora bailar. Yo hace mucho que no la veo. No, pero es curioso, yo hace mucho que no la veo, la voy a revisitar en este canal porque me parece que va a tener enjundia. Sí. Es una serie, hay 3 o 4 en la parrilla que nos han sorprendido mucho, no solo por la vigencia, sino porque se siguen descubriendo cosas nuevas. Y no es una modernidad coyuntural que dices, bueno, esto funcionaba en la época, pero con el paso del tiempo se ha venido abajo. Ali McBeal funciona muy, muy bien.
David, tú tienes... Os voy a pedir que rebusquéis en vuestros recuerdos, me vais a tener que dar así como entre todo lo que tenéis en la cabeza, en la memoria fijada, un par de series. Pero quiero saludar antes a mi compañero Mario Panadero. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que era el que decía yo que tenía unos años que, bueno, que son los que son. Del año en el que se estrenó Ali McBeal. El 97. ¿En serio? Claro. Él no fumaba en esa época. No serás el bebé ese transparente, ¿no? La panadería. Buenísima esta careta. Buenísima, buenísima. ¿La canción cuál es? ¿Quién es? La canción es James Brown. No me acuerdo del nombre ahora mismo, Mariola, de la canción. Qué fuerte que no te acuerdas del nombre de tu propia careta. La verdad Qué que lo has hecho para humillarme. No, porque a mí me gusta mucho esta canción, pero no sé cómo se llama. Te lo voy a buscar. Vale, va. Y te diré. Bueno, Mario Panadero tiene 27 años, que es lo que yo quería reseñar. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo tus referencias televisivas que las mías, ¿no? No, ni las que ya, porque yo te llevo 20 años, también te lo digo, ¿vale? Dicho sea de paso. Entonces, claro, la pregunta ¿es nostalgia de aquella tele o es nostalgia de lo que éramos viendo aquella tele? David, tú que eres también intergeneracional, ¿tú qué dices? Es muy buena pregunta esa, ¿eh? Gracias, porque sí, ahí te van. Me han dejado a pie cambiado. Pero yo creo que hay un poco de las dos cosas. Yo creo que también hay bastante nostalgia de quienes éramos viendo eso, claro, porque ¿cómo recepcionas tú hoy? Claro, como tú le pones hoy a Mario Ali McBeal y a lo mejor aguantas 75 segundos, o no, a lo mejor descubre algo que le impacta increíble. Yo es que le iba a preguntar también a Dani antes de esto. Claro, porque Ali McBeal es de unos años concretos, que como decía Dani, está ahí como es 90, pero bueno, entonces es verdad que hay una que no he escuchado y que entiendo que esa decisión la haya en algún momento madurado, que son los vigilantes de la playa, ¿no? No está. No está. De momento no está. ¿Por qué? De momento no está porque era mucho de David Hasselhoff. Era mucho de David Hasselhoff. Claro, no podíamos ocupar la parrilla solo con David. Claro. Entonces, entre coches... El ambientador de mi coche es David Hasselhoff. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Si llego a saber eso, lo mismo sí que te la pongo, Una figurita de David Hasselhoff. Ah, una figurita. Una figurita no es de David. Madre mía, ¿en serio? Huele a pecho de héroe. También hemos hecho una selección inicial de series que estuvieran quizá un poco menos explotadas, ¿vale? Es decir, hay series que llevaban mucho más tiempo en el olvido y no las podías encontrar en ningún sitio. Y digamos que Pecho Palomo de David en Los Vigilantes de la Playa se había visto más. Pero es una serie que evidentemente, si tú hablas de series nostálgicas, en nuestra cabeza estaba desde el minuto 1. Pero ¿y tú por qué querías Los Vigilantes, David? No, porque hablábamos de series que formaran una parte importante de nuestra vida. Y hombre, se me pilló a mí en plena preadolescencia, descubrimiento de la sexualidad. Claro. Hostia, yo tengo un brazo derecho increíble gracias a varios momentos de esa serie. Pero es una serie que marcó, quieras que no, una generación que es la mía. Y a tu brazo. Claro. Mira, mi brazo está muy marcado. Panadero, tira, venga. Bueno, panadería. yo sobre tele y nostalgia estaba pensando que es algo que tiene mucho que ver con el proceso de crecimiento. Para bien o para mal, lo último que hacen muchos niños antes de dormir es ver la tele. Es su última actividad del día. Y no solo eso, sino que estoy seguro de que muchos padres lo que le dicen a sus hijos es: te vas a dormir cuando se acabe este programa. Y eso es algo que, quieras o no, se graba en la memoria. A lo mejor se puede hacer un estudio sobre los efectos en el cerebro a largo plazo de los niños que crecimos teniendo como última imagen antes de dormir a Pablo Motos y Trancas y Barrancas. El caso es que mi hora de irme a dormir eran las 10:30 más o menos. Yo, por ejemplo, nunca vi las series míticas de Antena 3 de mi adolescencia temprana, que le flipaban a todos mis amigos, pues El Internado, El Barco, Física o Química, porque eran después del programa de Antena 3 que se acababa a las 10:30. Entonces yo cuando empezaban esas series, yo era mi hora de irme a dormir, sí. Pero bueno, sí que fui partícipe de aquel extraño fenómeno que se dio en España durante unos años, a principios de los 2000, que fue el éxito masivo de las telenovelas sudamericanas para niños. Esto me encanta. A nosotros esto nos pilló mayores. Sí.
Por favor, expláyate, panadero. ¿Esto Vamos qué a es? escuchar un poco Va, este venga, sí, que te temazo encanta, del que demonio. lo sé, que te encanta. Y el asfalto gris, el semáforo que corta, estás allí, una mazo tan distinto. Esta canción la saca ahora un grupo argentino indie de estos que están de moda y lo peta que te cagas, vamos. Esta canción es por ejemplo, esta canción es Te Soñé, que es una de las canciones de R-Way, la boy band de Rebelde Way, que fue la primera de estas series que triunfó en España, que tenía escenas tan tremendas como esta. Miren, acá tengo unos papelitos de colores, los rocié con una fragancia. Si alguna de ustedes adivina qué fragancia es, se gana un perfume mío. No. Sí. ¿Vos fuiste con el cuento hablas de que yo le mandaba cartas anónimas a tu nombre? Drama de No sé repente. de qué me estás hablando. Lo hiciste a propósito, nena. Vico, cambia de frecuencia. Sí, no sé de qué hablas, mi amor. ¿Qué te pasa, Te estás Y trazando. digo que fue la primera porque es importante el orden cronológico, porque hay una guerra encarnizada entre los que éramos fans de Rebelde Way, que era la Argentina, y los de Rebelde, que fue la réplica mexicana. Aunque no escucho, ya estoy lejos. No hay una sola persona nacida entre el 90 y el 2000 que no se sepa esta canción. Estoy pensando en ti y soy Es verdad que Rebelde triunfó muchísimo más, principalmente porque creo recordar que la echaban en abierto y Rebelde Way la veíamos los niños privilegiados que teníamos Canal Plus. Pero que quede claro que la original es Rebelde Way. Luego fuimos creciendo y el fenómeno Esto me siguió. encanta que lo especifiques. Hombre, es que vamos. ¿A quién le importa? Al fenómeno siguió. Me consta que dejando de lado a Floricienta, que tuvo un éxito menor, Patito Feo fue la siguiente que triunfó. Esta me pilló mayor ya a mí también, La canción la hemos escuchado hasta la saciedad, vamos. Creo que hasta aquí llegó el fenómeno. No sé si se siguieron intentando vender productos similares, pero creo que ninguno más lo consiguió. Y desde luego los chavales de ahora 100% que no ven cosas como esta. En fin, una generación entera de niños españoles nostálgicos de telenovelas sudamericanas. Un extraño fenómeno que al menos nos dejó canciones que seguiremos cantando toda la vida. Qué bonito. Tenéis que ir pensando en la serie que vais a elegir, David, Daniel. ¿Qué fue de aquellos años que nos dimos? ¿Qué fue de las promesas que prometimos? ¿Qué fue de aquella rosa que se marchita en la memoria una vez más? ¿A dónde están las horas que no volverán? ¿Qué fue de aquel sabor tan agridulce? ¿Qué fue de la inocencia que ayer tenía? He puesto una canción nostálgica. Las músicas las ha elegido Mario, pero esta la he elegido yo. Sí, a medias, vamos a ver. Y me encanta un poco, sí. Bueno, vamos a ver. David, empieza tú. ¿Y por Te tengo qué? que decir una, entonces. Bueno, te dejo decir dos. Vale. Venga. Una sé que sí o sí está en este catálogo porque lo he visto. ¿Mm? Pero otra no lo sé. Si La hay que dos sí o series sí. que... Vale. La que sí o sí es Campeones. O sea, Oliver y Benji. Es una serie que no va de fútbol, va de épica continua. O sea, un volumen de épica que no puede soportar un niño de la edad que yo tenía cuando lo vi. Y teniendo en cuenta que yo tengo, y siempre he tenido, dos pies izquierdos jugando al fútbol y por eso he visto tanta tele y tanta serie, hay que decir que más allá del fútbol, esa serie a mí me tenía prendado. O sea, y quiero decir, ustedes no lo saben, pero JJ Abrams, por ejemplo, en Lost, ¿sí? El tema de los cliffhangers, ¿Sí? Lo bebe directamente de Campeones. Eso ¿En no serio? discute. Esto no lo sabía. ¿Esto Hombre, lo sabes esto de es- buena tinta? Sí. Claro, si Me todo lo tienes encanta. que ver las dos series. Ah, pero esto lo has averiguado tú después de verlo, no es que él lo haya Esta dicho. es una deducción. Ah, Una vale, teoría. Una teoría. Vamos. Venga, vamos a Sí. escucharlo. Son Derrick se echa al suelo boca
arriba, resbalando sobre el terreno de juego, no entendemos. Esta es la escena de la catapulta infernal. ¿Ves? Yo eso no me pilló. Los hermanos de Eric. Eso no me pilló. Tú sí sabes de eso. No. Estamos completamente sorprendidos. ¡Nosotros somos la catapulta infernal! ¡Catapulta infernal! Dani, te toca. Tienes que elegir una. Yo lo tengo muy claro. Venga. Por supuesto, una serie que está en 20TV, que es Twin Peaks. ¿Mataste tú a Laura Palmer? ¡No! Ella estuvo en tu casa anoche hasta aproximadamente las 9:30, ¿verdad? Sí. ¿Bobby? Sí, señor. ¿Volvió a su casa sola? Sí. La semana pasada os peleasteis, ¿no es así? ¿Y eso qué importa? Yo podía discutir con ella, o cantar con ella, o saltar a la comba con ella. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Yo no la maté. ¿Por qué? Podría estar todo un día hablando del por qué. Principalmente porque a mí me cambió la forma de ver la televisión. O sea, la conjunción de personajes que habían allí, el clima que creó David Lynch con Mark Frost, esa banda sonora de Badalamenti, que es increíble. A mí me pilló con 14 años. Justo arrancaba Telecinco y fue una de las apuestas más grandes de la cadena y triunfó, sobre todo la primera temporada triunfó muchísimo. Para mí era una adicción. O sea, la sensación de estar investigando tú quién podía matar a Laura Palmer en el episodio 1, pero que cuando acababa la serie era lo que menos te importaba. Lo que había creado ahí era un universo de gente muy extraña, muy compleja, muy divertida. Además, Twin Peaks es enormemente divertida. Cuando la ves por primera vez, a lo mejor te quedas con la parte más terrorífica, más de investigación, pero hay personajes, la mujer del leño es un hallazgo tremendo. ¿Crees que tiene una zona valle en la segunda temporada? Hay una zona valle, correcto, Hombre, pero yo creo que la parte un valle profundo. La parte final de la segunda temporada es el Lynch de Carretera Perdida, es el Lynch ¿Y qué opinas de la tercera? Ay, me maravilla la tercera temporada. ¿En serio? Me Pues gusta ahí te muchísimo. iba a decir yo que yo ahí sí que ya no. A Yo mí ahí la dije, tercera- yo no entendí nada. ¿Quién necesita entender? Eso es lo que me decís ¿Quién todos. lo necesita entender? Eso es lo que me decís Déjate, todos los fascínate, lynchianos. claro, fascina. Yo soy poco. Claro, pero siempre me decís eso. Claro. No hay que entenderlo, hay que tal. Bueno, no, Claro. yo necesito entenderlo. Hay una parte importante de entender, pero con Lynch a mí me pasaba mucho con su cine también. Es decir, Carretera Perdida recuerdo que la vi con cierto escepticismo, pero luego llegó Mulholland Drive, que entendía a lo mejor menos, pero me fascinó. Y a partir de ahí revisité la filmografía y decidí no querer entender, no necesitar entender a Lynch. Y Twin Peaks me pareció que es una narrativa muy clásica al principio, porque es una investigación canónica, y luego ya empieza con sus derroteros, su universo de Blue Velvet y del resto de películas. Bueno, volveremos ahora con más series que me tenéis que decir, pero he prometido un test para Mario Panadero. Has prometido, ¿no? Sí. Tenemos que jugar. Venga. Yo voy a decir una frase y tú tienes que seguirla. Tengo que completarla. Tienes que completarla. Vosotros no le podéis ayudar porque me consta callados. que lo sabréis. Son 80 días. Son. No sé más. ¿Sabrías tararearla? Es una canción, ¿no? Sí. Son 80 días. Son. David. 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Muy bien. ¿Serio? Mario, vale, te doy un... Bueno, la he completado, ¿no? No la has completado, has dicho son. Pero te sanaba. ¿Y sabes de qué es? Bueno, pues esto es de La Vuelta al Mundo. No sé de qué es. La Vuelta al Mundo de Willy Fox, dibujos animados de 1984. Vale. Y esa canción fue mítica también. Mitiquísima. Vamos con la segunda. Érase una vez un planeta. ¿Me mira con una cara? No sé. Va, David, tú. ¿Eras una vez un planeta? Sí. O sea, yo era más de Eras una vez la vida, ¿eh? Y del hombre, yo también. Eras ¿Y una tú? vez el hombre, ¿no? ¿No sabéis cómo sigue? No. Érase una vez un planeta. Triste y oscuro. Sí, es que esa y la luz al nacer. Esa si me la hubieras tarareado te la hubiera seguido. Ah.
Bueno, esto lo interpretaba Parchís, queridos. Parchís. Y Willy Fox Mocedades. Y Willy Fox Mocedades. Sí. Mocedades, pues, de eso me enteré hace 2 semanas, de lo de Mocedades. Sí, qué casualidad. ¿Y cómo te enteraste? Se la estaba poniendo a mi hija en el coche. Sí. Y dije, coño, parecen. Y lo miré y eran. Sí, es que fue, vamos, toda una revolución. Bueno, pues esta serie de dibujos se emitió en 1979 en televisión española, con una salvedad además, que de todos los capítulos hubo 2 titulado El siglo de oro español, el 15 y el 17, con el título La edad de oro de los Países Bajos, que no se emitieron, porque contenían, dijeron, estereotipos relativos a la leyenda negra. Esa propaganda contra España, sí. Pero bueno, luego dichos capítulos ya pudieron verse cuando la serie volvió a emitirse en 1983, que ya estábamos un poco más avanzados. Y para que luego digan que esta es la cultura de la cancelación. Exactamente. Vamos con la tercera. Mario, ¿en un país multicolor? Sí, esto es la abeja maya. Pero ¿cómo sigue la frase? Es multicolor... Es que lo voy a decir mal. Va, dila. Bajo el sol. Muy bien. David, Dani. Vive una abeja bajo el sol. Nació una abeja bajo el sol. Y fue famosa en su lugar por su alegría y su bondad. La abeja maya. Abuelito, dime tú. Sé que es Heidi, pero no sé cómo sigue la canción. Dani, nunca ¿tú? lo he sabido. Nunca la vida Abuelito, lo he dime sabido. tú. Pues no, o sea, la conozco, pero no te sabría decir la letra, ¿eh? ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Vamos, Abuelito, dime tú, ¿por eso. qué yo en la nube estoy? Que también dices, madre mía. Que se ha tomado. Pues, se ha tomado. Es que era medio perturbadora. Eso lo he Heidi, cantado puede yo ser. algún sábado. Claro. ¿Quién era la cuñada de Emilio Aragón, el médico de familia? No tengo ni la más remota idea, vamos. ¿Vosotros? Los oyentes, Lidia Vos. estoy seguro. Lidia Vos, muy bien, pleno claro. al 15. Otra frase. Del barco de Chanquete. No nos moverá, ¿eh? Hombre, es así. Sin haber visto Verano Azul en mi vida, vamos. Y luego, quiero saber si sabes qué engullía Diana en V, en la serie V. No sé de qué me hablas. Ratones. Yo he dicho cuando me he sentado en esta silla que has venido a humillarme hoy. No, me encanta ver que realmente... Te tengo que poner yo a ti y eso que canciones tú, de Bad Bunny o algo así. Totalmente. No sé, y eso que los tú, chavales no, hombre, ahora. pero estamos hablando de nostalgia, esto venía al Es verdad, pelo. es verdad. Pero y eso que tú tienes un punto... Soy un poco viejoven, totalmente. Exactamente, claro. no quería decirlo Sí, sí, así, pero no es quería así, decirlo así, pero ya me entiendes. Vamos a seguir. Necesito otra serie tuya, David. Tú también empieza a elegir una, Mario. Vale. ¿Otra serie mía? Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, una de las series que más me gustaban y que además me sentía yo, porque tenía una edad, era preadolescente también. Pero yo la veía bastante en solitario, no tenía muchos colegas con quien comentarla y me encantaba. Ujú. Y me alegra mucho que la traiga a este canal también. Es Doctor en Alaska, la verdad. Que es el ejemplo de, a la hora de tipo de trama, cuando se escribe un guión y cuando de vez en cuando doy clase y pongo el ejemplo de, bueno, que de un tipo de comedia a nivel narrativo para a la hora de escribir una serie, por ejemplo, es el método del pez fuera del agua. Siempre pongo como ejemplo Doctor en Alaska, que me parece que, sin embargo, Doctor en Alaska creo que ha envejecido increíble. Increíble. ¿sabes? Yo la he vuelto a ver antes de que la recuperara tu canal. La he vuelto a ver en Filmin, remasterizada, y es una gozada de verla. Lo es una gozada. Y temazo también. Pero temazo, ¿eh? Temazo total. Y Dani. comedia clásica, pero elegantísima, ¿eh? Mira, hay una cosa de La las recomiendo, series que Mario. yo siempre... Sí, te la No la he visto, recomendamos. no la he visto. ¿No Solo la has sé que visto? el nombre del artista Bon Iver Viene de ahí, de sí. es lo único que sé, sí. Yo no sé quién es Bon Iver, pero no pasa nada. Músico. ¿Lo tengo que saber? No necesariamente. O sea, Era no muy me- cafetero, sí, no un me poco pierdo bajonero nada. además.
Pues hijo, con ese Claro, no te lo con presento esa, muy con esa bien. publicidad. Luego te paso una Venga. canción. Las series bien escritas, que esta sería una de ellas, es muy importante. Yo defiendo a muerte a los guionistas. Ya sé que luego esta serie lo tenía todo, una complejidad, una narrativa, una puesta en escena, pero está tan bien escrita que es imposible. Y eso es el paso del tiempo, no la erosión. Exactamente. Un guión de hierro, un buen guión, eso es lo que hace que las series perduren. Pasa también con una serie que yo siempre traigo y que nunca me cansaré de recomendar y que es intergeneracional y que ha envejecido fenomenal, que es Las Chicas de Oro. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true. You're a pal and a confidant. El mejor temazo. ¿A que sí? Esta era mi opción también, ¿eh? Las Sí, Chicas ¿no? de Oro. Es que... Pues ahora tienes que cambiar porque ya tengo la he que elegido. cambiar, ahora tengo que cambiar. Esta canción a mí me da siempre subidón y buen rollo. Sí. Porque además te mete en ese... Dime. Me voy a poner de despertador. ¿A que sí? ¿A que sí? Y además, mira, Las Chicas de Oro tuvo una cosa fundamental, que es que inauguró una manera de narrar completamente distinta y de contar a las mujeres, y sobre todo a las mujeres de una determinada edad, y consiguió empatizar con, en fin, con un mundo que no se había contado nunca en la televisión y que además desmontaba muchísimas teorías del patriarcado, como la competencia, bueno, en fin, maravilla. Tuvo la osadía de ser una serie que en principio era blanca, era para todos los públicos, y empezó a meter temas que cuando yo la vi por primera vez no entendía la mitad de lo que estaban. Yo a mí me reía porque me parecía súper ocurrentes, o sea, el punchline, el ritmo de esa serie era magnífico, o sea, estaba todo súper bien milimetrado, pero cuando la recuperas con una edad dices... La de temas importantes de los años 80 que estaban tocados ahí desde una óptica además femenina, que no era lo habitual en la televisión. Femenina y feminista. Y feminista, sí, sí. y no era nada habitual y no estaba ni permitido, y ellas lo consiguieron. Entonces es una serie muy, muy mítica. Una serie fundacional. Además, voy a decir una cosa que siempre la digo, han cambiado mucho las cosas afortunadamente, porque cuando se emitió esa serie los titulares que se publicaron eran señoras de 50 años, sí. Y los titulares eran, se estrena una serie sobre la tercera edad. Sí. Sí. Nunca lo olvidaré. Tienes que elegir una segunda. Pues venga, me voy a seguir fiel a mi canal, por supuesto. Y mira, te voy a decir una que... Ahora te lo explicaré. Te voy a decir Corrupción en Miami. ¿Por qué? Pues Corrupción en Miami te la voy a decir porque la forma de narrar el cine de acción de los años 80 era muy heredera de la innovación narrativa de Corrupción en Miami. Corrupción en Miami fue considerada por la crítica norteamericana la primera serie moderna del color. El uso de la música, el uso de los efectos, el uso del montaje. Recuerda que esto salió un año después de El precio del poder, de Palma, que de Palma lo que hizo fue una visión del narcotráfico en Miami desde el punto de vista del narcotraficante, de Tony Montana. Y aquí lo que hicieron fue darle la vuelta y hacer un Miami mucho más glamuroso, mucho más hortera también, porque la serie era muy hortera. Pero era la serie era muy, muy hortera. Pero mucho en aquel momento ya. En aquel momento era muy hortera, pero sí, o sea, en aquel momento ya era, o sea, te hacía daño a los ojos. Te hacía daño, sí. Esa es la palabra, exacto. Sí. Para una esteta como yo, aquello era... Pero luego recuerda Tony Scott, por ejemplo, el cine de Tony Scott, con todos esos filtros, toda esa forma de montar, era heredera directa. Y Michael Mann, que luego hizo la versión de cine de Corrupción en Miami, sí. Todo ese lenguaje... Fallida un poco, también te lo muy digo. Fallida. A mí Michael Mann me gusta mucho, pero en Corrupción en Miami creo que la pifió bastante. Pero me parece que sí que a los que nos gusta mucho el cine de los 80, Corrupción fue un referente muy claro. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, yo no la seguí mucho, la verdad. Tengo más claro el referente hortera que la serie, sí, la verdad. No fue una de mis series. De todas maneras, Dani, te estás mojando poco. Deberías soltar un placer culpable, a nivel serie. Un placer culpable a nivel series.
Es que, a ver, yo creo que ahí... Hombre, corrupción en Miami era un poquito placer culpable, David, también. O sea, no tanto. Mira todas las referencias que ha dado, ¿eh? Tony Scott después se mató. Sí, pero porque él lo que ha hecho, es intelectualizar corrupción en Miami. Intelectualizar la horterada. Pero yo creo... Bueno, lo que tú digas. Sí. Yo creo que podemos ir a tu serie. Venga. A la tuya, ¿A la David. mía? Sí. El equipo A. El equipo A, eso es un placer culpable total. Pero directo. Claro, TJ al tejado. Total. Claro, yo puedo decir... Twin Peaks, yo la veía mayor, porque a mí me daba miedo. Habían dos músicas de serie y programa que me daban mucho miedo, de niño. Sí, ¿eh? Y una era Twin Peaks y la otra era quién sabe dónde. Que vaya cabecera de no querer encontrar a nadie, vamos. Te digo una cosa. Pero después la vi de mayor y claro, ya viéndola de mayor la disfrutas más y pillas más la comedia de, como decía Dani, que tiene Twin Peaks. Pero el equipo A, que a mi viejo le encantaba, a mí me encantaba también, ya por ende. Ya yo estaba a muerte con el equipo A. Fíjate qué curioso esto que dices, has citado a tus padres como impulsores de tus gustos televisivos, ¿eh? A tu padre le gustaba Equipo A, a tu madre los procedimentales. A mi madre le encantaba Se ha escrito un crimen también. Ah, sí, ¿eh? Sí, a mi madre también le gustaba mucho Se ha escrito un crimen. Muy de madres. Sí, esa Ángela. A mí me encantaría hacer una serie en la que mi madre investigase los crímenes. Porque con pues la cantidad de procedimentales que he visto, sí. te digo que en la vida real lo conseguiría. Pues te digo una cosa, podría ser documental la serie. Pues en este momento tu madre estará feliz porque es impresionante la cantidad de procedimentales que hay. Total, por no hablar del true crime también, en general. Podemos es la única que me he dejado atrás, ¿eh? Podemos hablar que yo llevo un canal también que se llama MC Crime, podemos hablar en algún momento, ¿eh? Exacto, que a lo mejor tu madre puede participar. Oye, pues escúchame, que tengo un proyecto, luego dame tu contacto. Venga. Quiero saber la tuya, panadero. Es que claro... Me da igual, que igual es de anteayer. Voy a decir Los hombres de Paco, porque antes he dicho que no me dejaban ver las series de Antena 3 Es que claro, para mí Los hombres de Paco es anteayer, no es ni nostalgia ni nada. Los hombres de Paco a mí me dolía la espalda ya, Mario. Pues la he vuelto a ver siendo más mayor y me parece una cosa que se ha escrito poca comedia como la de Los hombres de Paco en España. Es verdad. O sea, que poca gente se ha atrevido a ir tan lejos como se van algunas cosas en Los hombres de Paco con la comedia. Yo, vamos, me he reído con pocas cosas como me he reído con Los hombres de Paco. La última temporada no, la última temporada degeneró mucho. Pero la última temporada era un dramón. Era un dramón. Era medio sobrenatural. Sí, y tenía una parte sobrenatural importante. No, ahí se les fue la cabeza por completo, pero hasta entonces... ahí no llegué, vaya. Dramón siempre hubo, ¿eh? Pero esa es la cosa, Dramón siempre hubo, que supieron combinar muy bien comedia y Dramón, porque la historia de Lucas y Sarita, vamos, no podía ser más dramática. Era muy dramática. Aparte de ligeramente problemática hoy en día. Sí, pero es verdad que la última tenía unos tintes sobrenaturales que nadie se esperaba. No. Pero sobrenaturales ¿cómo? Pues que era como de miedo. Sí, había episodios que eran de terror. Sí. Había episodios donde había que suspender la credulidad. La suspensión de la incredulidad a tope, sí. Para poder seguir viendo la serie sin problema. Povedilla, que se convirtió en un personaje como oscuro. Povedilla, que era un personaje, ya solo el apellido, era un personaje puramente cómico y se convirtió en algo oscuro, es cierto, sí. Bueno, la pregunta difícil es... Ahora mismo, si tuvierais que decir una serie más o menos contemporánea, no hace falta que sea de este año ni del pasado, podemos irnos 5 años atrás. Una serie contemporánea que vosotros creáis que va a pasar a la historia como estas que estamos hablando. Porque uno de los problemas que tenemos ahora es que con este aluvión de series no va a ser fácil que pasemos a la historia con determinadas series. Quiero saber si tenéis alguna en la cabeza. Yo tengo unas cuantas, pero voy a tirar por la comedia. Y voy a decir The Office. Hombre, seguro. Sí, pero estamos yendo un atrás, David. Mucho atrás, yo he dicho 5 o 6 años. Ahí, The Office, estamos en la época tercera edad dorada de la tele, donde hay algunas cuantas que... Mad Men y ya no vale tampoco, Mad Men, Breaking Bad, todo esto. No. Eso ya... Vamos a irnos 5 o 6 años como mucho. Sí, más complicado, mucho más complicado. No hay.
Juego de no, Tronos, ¿vale? déjame porque pensar. es Es año 2010. en que se estrenó. Juego de Es Tronos 2010. es 2010, hace 16 años. Es que no. estamos hablando de hace muchos años. Mucho menos. Mario, todavía hay. no estaba en el cole. Vale, pues no tenemos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto demuestra... Bueno, hará David. No, ¿sabéis qué pasa? Que es verdad que esto lo dicen muchos creadores, que tenemos muchísimas series ahora mismo, muchas series de 6,5. Correctísimo. Sí. Y las series de 6,5 no pasan a la historia. Tenemos que ir acabando, pero quiero acabar. Hay un libro estupendo que se llama Quizás, quizás, quizás. Lo ha escrito Tony Martínez, que es compañero de La Ventana y director y conductor de Todo por la Radio. Y en ese libro habita Pedro, que es un anciano cascarrabias y entrañable que piensa que podría tener Alzheimer. Pedro ve la tele, la lineal, la tradicional, y como tantos ancianos solitarios, la tele le acompaña de verdad, que es algo que no siempre está lo suficientemente valorado. Y yo le he pedido a Tony que nos lea un pasaje para acabar el programa. Recuperen esas series, esos programas que les hicieron felices en el canal BIN de televisión y en todo lo que vaya a hacer David Sainz a partir de ahora también. Recuperen esas series. El procedimental, exacto. Digo, recuperen esos programas que les hicieron felices y recréense en ellos, vean la televisión, la buena televisión, como Pedro. Pedro tiene 87 años y ve mucho la tele. Ve Pasapalabra, ve los telediarios y sobre todo está enganchado a Mares para siempre. Prácticamente vive dentro de la serie, habla con los personajes, Laura, Fortunato, Aquilino, Ismael, Manolita, etcétera. Son su familia hasta que empieza a espiar a sus vecinos y se aficiona a esa nueva telenovela en vivo que descubre escuchando a través de las paredes. En realidad la acción de Quizás, quizás, quizás se desencadena precisamente porque a Pedro se le estropea la tele, se decide a comprar una, cuando llega al hipermercado ha olvidado por qué había ido, regresa a su casa con pollo en filetes y 4 limones. Entonces empieza a sospechar que se le está yendo la cabeza. Bueno, este es un momento, es un resumen perfecto del libro que os recomiendo desde aquí. Tenemos que irnos, pero qué bien que hayamos hecho este repaso tan bonito de la televisión, que es un medio magnífico. David Sainz, muchísimas gracias por estar ahí. Dani Pérez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mario placer. Panadero, Gracias, un placer Mariola. como siempre. Nos vamos la semana que viene más. Sean felices, lo dicho. ¿Y tú qué miras? Mariola Cubells, Cadena SER. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you. You'd stay if I could reach the stars. I'd give them all to you. Then you love me like you used to. If I could turn back time, my world was shattered, I was torn apart. Like someone took a knife and drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care. SER Podcast.